hombre, en capítulos anteriores sobre los diferentes modos de falla. Y de hecho, debo decirles, hay que declarar además con anterioridad que desde hace 200 años más o menos, se han venido desarrollando una serie de modelos que los llamamos los modelos del límite último, que se refieren a concebir formas en que podría fallar una excavación, tanto en suelos como en rocas, suponiendo, definiendo a priori los planos de deslizamiento. Es decir, suponiendo que se va a llegar en esos puntos al estado de combinación de esfuerzos límite que puede soportar el material, ¿verdad? O sea, su resistencia máxima va a ser encontrada en estos puntos y eso es lo que suponemos, ¿de acuerdo? Ahora que tenemos métodos tan avanzados de cálculo, tantos análisis numéricos, elementos finitos que conocen ustedes, sobre todo elementos finitos, tengo entendido que manejan bien un par de programas de elementos finitos, aunque en esta clase vamos a hacer lo posible, lo imposible, quiero yo hacer una clase de, vamos a hacerla incluso extra, para que aprendan un poquito a manejar el programa FACE, además de elementos finitos, que es muy amigable, digamos así, y que se lo está usando mucho en la parte de geotecnia, ¿no? Más que en estructuras, aunque también podríamos aplicarlo en estructuras, porque los conceptos básicos son exactamente los mismos, ¿no? Hay que saber discretizar bien. Y ahora los programas estos ya no piden que uno haga la discretización, ¿no es verdad? Porque automáticamente discretiza pues, el programa, o sea que ha avanzado mucho el análisis numérico en ese sentido. Bueno, pero vamos a hablar aquí entonces de modelos sencillos de falla, ¿ya? Que tienen evidentemente que ver con la realidad, porque si no, no tendría sentido. En ese sentido, observando la naturaleza, se ha visto que tenemos, cuando tenemos, estamos hablando solo de macizos rocosos, por si acaso, no estamos entrando a la parte de suelos, material granular, aunque sería bueno después buscar la continuidad, es una continuidad, digamos, transitoria de suelo a roca, pasando por rocas muy meteorizadas, muy malas, hasta roca totalmente competente, ¿no? Macizos rocosos competentes. Pero tenemos básicamente estos tres tipos de modos de falla, más los que llamamos de volteo, donde aquí vamos a poder suponer una falla circular. En muchos casos, sobre todo en la minería, se ha visto que las fallas también pueden ser planas. O sea, que no se forma aquí la superficie esta circular, que la conocen ustedes muy bien porque es la hipótesis que hacemos siempre, el modelo de falla que usamos en suelos como tal. ¿Y cuándo vamos a tener ese tipo de suelos? Les digo de falla, perdón, ese modelo de falla, modo de falla. Cuando los polos de las discontinuidades que podamos tener están totalmente dispersos en una proyección estereográfica. ¿De acuerdo? Estos puntitos que ven acá son polos de discontinuidades. Están totalmente, o sea, es macizo rocoso tremendamente fracturado, que tiene alto grado de alteración y además que tiene un desorden total, ¿no es verdad? Cuando tenemos ese desorden total en el macizo rocoso, entonces sí, podemos asumir que una falla circular como tal, ¿no es verdad? Aquí además está dibujado el gran círculo de la excavación, por si acaso, ¿ya? Bien, si quieren leer un poquito más de estos, veamos el libro básico, aunque también pueden ver todo esto en el libro que les he mandado de Willy del año 2018, aunque esto viene realmente del librito de Hookenbray del año 74, que fue un libro seminal, o sea, el primero que apareció en este tipo de tratamiento en el campo de la mecánica de rocas, ¿no es verdad? Esa es la ingeniería de los taludes en roca, ¿no?
que lo usamos ahora, y es este librito el que ha sido actualizado por Willy, el libro que les he mandado yo. Claro, totalmente ampliado y puesto al día, ¿no es verdad? Pero originalmente viene del año, mire, 74, cuando se hizo un gran desarrollo en la mecánica del suelo, perdón, la mecánica de rocas, sobre todo debido a colapsos, grandes fallas que se tuvo en grandes estructuras. Una de ellas fue la que contribuyó mucho al desarrollo de la mecánica de rocas, fue el desastre de una presa en el sur de Francia, en la presa de Malpasat, se pronuncia, ¿no? Que falló pues cabalmente por no tomar en cuenta los fenómenos que ocurren en un macizo rocoso, la presencia de discontinuidades que no detectaron a tiempo, y la presencia de agua. Claro, un embalse se satura pues la fundación, la cimentación de la presa, ¿no? Entonces se desarrolló mucho la ingeniería de rocas a partir de ese momento. Bien, tenemos entonces aquí una rotura circular. Cuando está muy bien definida planos de discontinuidad en el espacio y bastante bien concentrados, como en este caso, por ejemplo, aquí tengo todos los grandes, los polos de todos los planos que tengo, y bueno, aquí ya se ha hecho un manejo estadístico, ¿no es verdad?, de densidad, ¿ya? Cuando se tiene un solo polo, digamos, bueno, un solo polo que está representando una familia de discontinuidades que son casi paralelas, ¿no? Que nos muestran ese tipo de distribución de los polos en la proyección estereográfica, y coinciden además en la dirección de buzamiento. Fíjense ustedes, coinciden en la dirección de buzamiento. Ahí voy a tener una falla plana. Claro, enseguida vamos a hablar más de la falla plana, donde tengo que hacer una serie de otras hipótesis para poder resolver el problema, como por ejemplo que se van a formar planos verticales, por si no, finalmente en rocas, macizos rocosos, si no hay una trituración, un desorden total del macizo rocoso, que ya está yendo a convertirse poco a poco un par de milloncitos de años en suelo, bueno, todo distribuido, ¿no? Aquí necesariamente los cuerpos que se mueven son bloques y normalmente son tetraedros o pueden ser, en este caso son pentaedros, ¿no es verdad? Pentaedros, o sea que tienen 5 planos. Pero, en resumen, se forma alguna cuña. Aquí se va a formar una cuña que va a deslizarse sobre un solo plano. Es lo que llamamos rotura plana, porque se desliza sobre un solo plano. Y se van a formar este tipo de cuñas. Y realmente en la naturaleza se ve y se ha visto, o sea, modelitos de este tipo están confirmados, en que se forman evidentemente planos, otros que definen el cuerpo que se va a mover, que son prácticamente verticales, ¿ya? Como es este plano que estoy indicando aquí con el mouse, con el indicador. O vamos a tener una falla en cuña, donde evidentemente tenemos un tetraedro, 4 planos, donde la cuña se desliza, se va para abajo, deslizándose sobre dos superficies que van a coincidir con 2 discontinuidades naturales, ¿no es verdad? Sistemas de discontinuidad. Y eso se ve así, ¿no? Donde vamos a tener 2 planos, 2 grandes círculos de los planos que están, polos de los planos que están acá. Bueno, y aquí se está describiendo además esa distribución, ¿no?, de los diferentes polos. Cada líneas de acá tienen una cierta frecuencia de presencia de ese tipo de polos, ¿ya? Entonces vamos a tener una falla en cuña, que sí la vamos a estudiar entonces, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a tener las fallas que llamamos por volteo. Y son aquellas fallas por volteo cuando tenemos estratos subverticales, y vamos a tener 2 tipos de fallas por volteo. Volteo por flexión,
donde entra también la resistencia de la roca intacta, y después roturas de falla por vuelco naturales que las tenemos que estudiar. Y eso se da nuevamente, como ven ustedes, cuando los polos de la familia de discontinuidades principal son subverticales. Ojo, vea muy bien, cuando hacemos la proyección estereográfica, los planos subverticales son aquellos que tienen un polo muy cerca al exterior, hacia afuera, si quieren ustedes, ¿ya? Vertical. Los planos que tienen polos hacia el centro son subhorizontales, o sea, tienen una inclinación pequeña como tal, ¿ya? Un buzamiento pequeño como tal, ¿ya? Y también vamos a tener que ver un poquito a las roturas de discontinuidades paralelas al talud, que esto ocurre también por sobrepresión y una especie de pandeo que se pueda dar, ¿no? Que se da, y en la práctica hemos visto también que hay este tipo de fallas cuando se tiene un buzamiento de las discontinuidades valores intermedios de 40, 50 grados, y además se mueven paralelos, son paralelos al plano de excavación como tal, ¿ya? O sea, estudiemos entonces estos diferentes mecanismos de falla. Y antes, y esto ya no voy a hacer ahora porque ya hemos definido, hemos charlado en el capítulo respectivo de proyecciones estereográficas. Esto es la referencia que tienen ustedes ahora, y solamente es el último librito que les he mandado es el que hace Willy el año 2018. O sea, es bien reciente ese libro, bien reciente, que tiene todos los adelantos. Al que le interesa todo esto más, tiene suficiente y un buen manual de lectura. ¿De acuerdo? Ok, aquí simplemente nos acordamos que tenemos un plano, y ese plano lo definimos con dos ángulos. El ángulo de dirección de buzamiento, que es este alfa, que está medido, aquí no se ve tan bien en esta figurita, está medido sobre el plano horizontal siempre, ¿no? La dirección de buzamiento y el buzamiento. ¿Y cómo obtengo yo la dirección del buzamiento? Bien sencillito. Aquí tengo la intersección del plano con el plano horizontal, lo llamamos rumbo. Yo proyecto la normal de este rumbo sobre el plano, ¿ya? La normal a la intersección del plano horizontal con el plano que estamos estudiando, yo la proyecto directamente sobre el plano horizontal, ¿la verdad? Sería esta línea, que me da automáticamente en el plano horizontal la dirección de buzamiento, que es este ángulo respecto al norte. Claro que aquí ya estamos usando el norte geográfico, no el norte geométrico, ¿no? Hay que tener cuidado porque cuando tenemos una brújulita hay una cierta declinación. Es decir, el norte geográfico no es igual al norte magnético. O sea, hay que tomar en cuenta entonces esa diferencia que va cambiando en función del tiempo, ¿no? En los planos del IGM, de topográficos, se avisa, se indica ahí más o menos cuál es esa desviación del campo magnético en grados, ¿no? Creo que en Cochabamba ahorita estamos alrededor de 9 grados, más o menos, o sea, la corrección que tenemos que hacer al norte que medimos con nuestra brújula, como tal, ¿ya? Esos son los ángulos más importantes. Esto ya he charlado con ustedes, lo pasaré nomás ya, hemos repetido, hemos hablado ya en el capítulo respectivo, y tenemos las proyecciones diferentes. Eso sí, un poquito repetiremos. Tenemos la proyección de áreas iguales, que es una proyección, no se olviden, angular, ¿ya? Es lo que les muestro aquí, angular. Se proyecta, es una proyección diferente a la ortogonal, que es la cual siempre estamos acostumbrados, ¿no? En las matemáticas y en todas las ciencias de la ingeniería, ¿no? No usamos mucho ese tipo de proyecciones. Es algo bien especial solamente para este caso de la estereografía
de tratar de representar en un plano horizontal, o sea, en 2D, un papel, si quieren ustedes, una superficie que sería la superficie de una esfera, ¿no? Aquí en este caso esta media esfera, ¿no es verdad? Para eso usamos entonces este tipo de proyecciones. Aquí entonces, áreas iguales es la proyección de Schmidt, también que la usamos mucho, ¿ya? Donde estamos proyectando las áreas iguales. Y la otra proyección es de ángulos iguales. Es una proyección polar, no se olvide. La proyección de Wolf o de ángulos iguales es una proyección polar, donde cualquier punto en la superficie aquí del hemisferio sur, en este caso, ¿ya? La superficie de esta media esfera es proyectada usando el polo norte. Y esa proyección, para nosotros, estamos viendo de proyectar toda esta superficie, ¿no es verdad?, en plano horizontal, en plano horizontal. O sea, es aquel punto que encontramos cuando unimos el punto que estamos estudiando de la superficie de la esfera, de la media esfera, tomando como punto de proyección un solo punto, que es este polo norte, si quieren, este punto norte aquí, ¿no es verdad? Y obtenemos esa proyección haciendo simplemente esta línea. O sea, de ángulos iguales, quiere decir que este punto P representa el punto P acento, simplemente con un radio R en este caso, simplemente en función de este ángulo. Este ángulo es el mismo, ¿de acuerdo? Y así hemos definido entonces, ya saben ustedes, incluso han hecho un ejercicio, eso más o menos han dibujado, por suerte. Y han usado, porque era lo más sencillo del examen, oye, me van a disculpar que les diga, era dibujar y entrar al programita que lo tienen ya, en 3 minutos tenían la imagen para pegarla y comparar, ¿no es verdad? O sea, que tenemos un poquito que ver que también usen los programas, ¿no? A mí se me ha ocurrido que la mejor forma es esa, para por lo menos saber que cada uno está usando el programa. Y es verdad, mucha gente que no asiste a clases y qué sé yo, no, ni siquiera instalar el programa, ¿no? Es un afán eso, pero ¿qué voy a hacer? Y es otra cosa, ya está, sale del, eh, del ámbito de influencia que uno pueda tener, ¿no es verdad? Ya no podemos llegar a más allá. Bien, y aquí hemos definido muy claro en todo lo que es el gran círculo. Los españoles lo llaman también la traza ciclográfica. Bueno, para nosotros es gran círculo. En inglés también se llama gran círculo, ¿no es verdad? Que es la proyección prácticamente de la intersección. Aquí en este caso la proyección de ángulos iguales de Wolf, ¿no? La intersección de todos esos puntos del plano, lo que está pintado, achurado acá, os digo pintado de un poquito más oscuro, todos esos puntos proyectados tomando en cuenta el polo norte, este zenith, y eso me genera automáticamente entonces el gran círculo. Y usamos muchos conceptos, gran círculo y polo, ¿no es verdad? Bien, y bueno, esos son los dos farcillas que se obtienen haciendo las dos proyecciones. Nosotros usamos, en la ingeniería usamos mucho más la farcilla de Smith de áreas iguales y no la de ángulos iguales, que es la llamada la de Wolf. La verdad, es esa la que estamos usando, la que tienen ustedes además. Todo esto ya hemos hecho suficiente. Eso lo pasaré nomás ya porque con mucho cuidado hemos charlado y hemos visto lo que estábamos haciendo, ¿no es verdad? Bien, y aquí vamos eso creo que también ya hablé algo con ustedes de esto, pero ahora sí nos vamos a detener un poquito. Vamos a suponer que estamos trabajando en una falla plana, ¿ya? Ya hemos dicho lo que es la falla plana, donde hacemos varias hipótesis. Y hacemos las hipótesis básicas de que sí, el cuerpo, para empezar, en todos esos análisis sencillos que hacemos, el cuerpo es rígido, o sea que no se deforma. El cuerpo que estamos analizando, pues lo vamos a trabajar así como un continuum que puede rotar y puede trasladarse, nada más, ¿no?
Y en este caso hemos dicho que vamos a definir además la presencia de planos horizontales, o sea, planos que son paralelos al papel, a nuestra pantalla que tenemos acá, ¿no? O sea, voy a tener un plano anterior y un plano posterior de esta forma, ¿de acuerdo? Son dos planos, más el plano que genero por la excavación, ¿sí? Más el plano que es la ladera, o sea, la inclinación del terreno natural. Aquí debería poner aquí puntito, 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 puntito. Y normalmente en este tipo de ensayos, de modelitos, desde ahora les indico, siempre consideramos además una fisura de tracción que se va a formar a la larga. Evidentemente el material, si bien decimos que es rígido, no es rígido, se va a ir deformando, y ustedes saben que la roca intacta sobre todo tiene una resistencia muy baja a la tracción, y aquí se van a ir formando, vamos a tener aquí esfuerzos de tracción y va a haber una corrosión en la roca y al final se va a formar aquí una falla, una fisura de tracción la llamamos, ¿no? Determinada, con determinada profundidad. O sea, significa que en la falla plana en sí se está formando un cuerpo que se va a mover hacia abajo por la gravedad, cabalmente, que tiene 5 caras, ¿no es verdad? La cara que creamos al hacer la excavación, una, la cara que pertenece al terreno natural, 2, la cara que se forma por la fisura de tracción, 3, no son 6, no son 5, perdón, la cara que se forma por el plano que es el plano de deslizamiento, que corresponde o está asociado al primer sistema de discontinuidad que hay en el macizo rocoso. Entonces, el 4, 5 la cara posterior y 6 la cara anterior, ¿no es verdad? O sea, es un bloquecito que tiene esa forma, entonces, y que lo vamos a estudiar. Claro, por facilidad, entonces, vamos a suponer directamente que estudiamos todo por metro lineal, ¿no es verdad? O sea, que no importa la distancia que tengan los planos laterales que se van a formar verticales. Pues es 1 metro, 5 metros, no importa. Pero el análisis que vamos a hacer de las fuercitas es por metro lineal. Cuando hablamos de la falla plana, metro lineal, por favor. ¿Ya? Bueno, en este caso, evidentemente, tengo un hexaedro. 6 caras tiene mi cuerpito rígido que se va a mover, ¿no es verdad? Además, una hipótesis bien importante es que las fuerzas de superficie del medio ambiente sobre el cuerpo que trabajarían en los planos que suponemos que se forman, ¿ya? No los tomamos en cuenta, son despreciados. Y bueno, eso es un poco lógico porque estamos suponiendo también que se forman esos planos verticales, que en los hechos sí se forman, oiga, aunque no sabemos en qué longitud, a qué distancia, pero la fuerza que sería estabilizadora, que se formarían en esos dos planos verticales, no los tomamos en cuenta, ¿ya? Serían igual a 0. Entonces, veamos entonces lo que necesitamos para calcular la posibilidad de deslizamiento. Y la vamos a definir, hay dos formas. Por el momento, a ver, veamos solo, me voy a ver solamente aquí determinismo, que es lo mismo, oiga, determinística o semiprobabilística, es exactamente lo mismo. Primero, lo primero que tengo que, en cualquier obra, en cualquier estructura que estemos estudiando, y también en estructuras, tenemos que definir muy bien cargas, ¿no es verdad? Claro, y después hacemos sendos análisis formidables, si tenemos pórticos tridimensionales y qué sé yo, que me generan solicitaciones internas. La verdad, finalmente encuentro cuando hacemos una discretización sencillita con elementos básicos de elementos lineales para simular vigas y columnas,
tenemos pórticos y calculamos y al final encontramos, aplicando lo elemental de la teoría de la resistencia, las solicitaciones internas, ¿no? Momento, fuerza de corte y fuerzas normales, ¿no? Ok. Bueno, aquí un poco diferente, ¿no es verdad? Porque aquí lo que necesitamos nosotros es también definir las cargas, sin duda. O sea, son aquellas fuerzas que en este caso van a desestabilizar el equilibrio del bloque que estamos estudiando. Ya estamos estudiando un bloque, lo va a desestabilizar, ¿ya? ¿Y cuáles son las fuerzas? El caso más básico que tenemos, caso 1, llamémoslo así, ¿no? Que vamos a tener para encontrar las cargas, es evidentemente la componente paralela al plano de deslizamiento. Lo que está aquí en rojo es el plano de deslizamiento, ¿de acuerdo? Que tiene una longitud A. Y de hecho usamos A un poquito también como área porque estamos trabajando siempre por metro lineal, ¿no? Pero aquí está esa longitud en claro. O sea, si se va a mover mi bloque, se va a mover entonces a lo largo de toda esta superficie. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuál va a ser la fuerza promotora de ese movimiento? Va a ser cabalmente teniendo solamente el peso propio del bloque como fuerza en el sistema que estamos analizando. Entonces va a ser simplemente la componente paralela al plano de deslizamiento, es esta fuerza, que la voy a llamar E. ¿Ya? Bien. Y aquí vamos a trasladar estas fuerzas porque ustedes saben también desde la física, la resistencia 1, isostática y qué sé yo, que nosotros nos imaginamos la fuerza esta del peso de un objeto, por ejemplo, concentrado en su centro de gravedad, ¿no es verdad? Nos imaginamos que está ahí, ¿ya? O sea, esta fuerza estaría que está definida por el peso de todo este bloque, por toda esta masa, por su G, si quieren ustedes, estaría definido en su centro de gravedad como tal. Bien, vamos a trasladar estas fuerzas hacia el plano de deslizamiento, ¿de acuerdo? Y aquí, ojo, hay otra hipótesis más que hacemos, porque si aquí está el centro de gravedad, ¿no es verdad? Yo estoy aquí encontrando las componentes de esta fuerza W, es el peso del bloque, ¿ya? Es una componente perpendicular a la superficie de deslizamiento y en otra fuerza paralela al plano de deslizamiento, ¿no es verdad? Ya, si yo quiero trasladar esta fuerza E al plano de deslizamiento, necesariamente tendría que agarrar y trasladar esta fuerza y además introducir aquí un momento, ¿no es verdad? Que tendría que ser este E, aquí está el centro de gravedad. Esta figurita la voy a mejorar para que esté todo esto también en la figurita y no, porque después ustedes se escuchan y no anotan y después no saben qué estamos haciendo. Ese momento lo estamos despreciando, no lo estamos tomando en cuenta, ¿ya? O sea, son para que vean tantas simplificaciones que introducimos para llegar finalmente a un numerito, un resultado racional en lo que llamamos el diseño, que son factores de seguridad, si quieren ustedes, en el caso determinístico, factores de seguridad global. Estamos ahorita hablando de factores de seguridad global, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esa fuerza E, que es esta, que no es nada más que el V por este ángulo psi-P, aquí lo tengo el ángulo psi-P, que a la vez, no se olviden, es el embolsamiento del plano de deslizamiento, ¿no es verdad? Entonces lo voy a tener aquí. Entonces, fácilmente, entonces yo expreso con la trigonometría el valor de este componente VT, ¿ya? Lo voy a trasladar aquí abajo. Bien, por otra parte, tengo evidentemente, aquí no voy a tener mucho problema en ese sentido, aunque también tendría que introducir un otro momento, porque si tengo aquí el centro de gravedad, aquí está trabajando este Vn, ¿sí? Entonces, y debo colocarlo aquí en el centro de gravedad de este plano de deslizamiento,
Entonces eso lo voy a tener que también que trasladar ese centro de gravedad, el plano de deslizamiento, y un otro momento, ¿no es verdad? En contrario, en dirección contraria, en sentido contrario al momento que me genera este E, ¿de acuerdo? En sí, ese es el hecho, el justificativo por el cual no tomamos en cuenta esos momentos al trasladar las fuerzas al plano de deslizamiento, plano sobre el cual se movería el bloque, ¿de acuerdo? Eso voy a tener que mejorar un poco lo que les estoy diciendo ahorita porque no está pues en la figurita esta, ¿no? Es muy elemental y, ¿verdad? Tenemos que justificar muy bien por qué no tomamos en cuenta esos momentos. La hipótesis en sí entonces, escúcheme bien, es de que el momento que genera el traslado de la componente esta VT del peso al plano de deslizamiento, lo consideramos igual al momento que estoy generando al trasladar la componente vertical, o bueno, esta componente, si quieren ustedes entonces, normal al plano de deslizamiento hacia el centro de gravedad de este plano de deslizamiento. ¿De acuerdo? Ok. Bien, tengo entonces ya mis fuerzas. Tal vez esto no voy a tener tiempo estos días, caramba, pero voy a tener varias figuritas para que se entienda bien este concepto. Para el ingeniero sí, a mi juicio es sencillito, pero sí es importante comprender bien lo que estamos haciendo. Bien, debido a esta fuerza normal, aquí, N, se va a generar aquí una fuerza tangencial, ¿de acuerdo? Va a ser esta resistencia, que va a ser igual, en este caso, estrictamente hablando, debería yo decir, porque va a variar el esfuerzo de corte sobre esta superficie, ¿no, verdad? De la discontinuidad, va a variar, pues, va a tener una cierta distribución. Y aquí introducimos otra simplificación. Suponemos que a lo largo de todo este plano de deslizamiento que está pintado en rojo, el esfuerzo máximo de corte está en su valor máximo. El esfuerzo de corte está en su valor máximo, ¿ya? Que lo vamos a llamar, yo lo llamo aquí tau. Y aquí, bueno, para empezar, si yo digo que aquí voy a poder generar un esfuerzo de corte máximo a lo largo, uniforme, a lo largo de toda la superficie, entonces la fuerza resistente, la que va a evitar de que este bloque se vaya hacia afuera, no esté en equilibrio, va a ser simplemente entonces esta tau, pico, esfuerzo de corte pico, por el área, ¿no es verdad? Esfuerzo por área es fuerza. Entonces voy a tener la fuerza de resistencia, va a ser entonces tau por A. Se acabó, ¿no? Y bien, y ustedes pueden comprender muy bien entonces que cuando eso no tengo aquí, no sé si puedo escribir ahorita junto con ustedes, yo creo que sí, para que esté clarito. ¿Cuándo va a estar entonces en equilibrio todo esto? Cuando introduciré aquí de una vez, aquí voy a introducir otro, ese tengo el tau, aquí abajo, en la condición de equilibrio. ¿Ya? ¿Dónde la pongo? Que está medio feito todo esto y acá. Vamos a tener que mejorar. ¿Cuál va a ser la condición de equilibrio? Cuando E sea entonces, voy a cambiar un poquito aquí, que es el problema que tengo que cambiar de a veces de, sea mayor o igual, no, estoy aquí, y no sale igual a R. La condición de equilibrio. Perdón, cuando, no, de desequilibrio, pues, condición no, estoy hablando de equilibrio. Está mal lo que he escrito, lo estoy confundiendo. Primero, de equilibrio, y eso vamos a dibujar ahorita. Es entonces cuando este R es igual a E. En latitud,
no se olvide que estoy comparando aquí fuerzas, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer, voy a escribir acá condición de equilibrio. ¿Ya? Es la condición de equilibrio. En cuanto condition, ve que ya cambió pues el teclado al inglés para poder tener el uso. No sé dónde anda por ahí el teclado español, el signo mayor A. Cuando esta resistencia, que no es nada más que el esfuerzo de corte pico por A, es mayor. No, incluso aquí tengo que poner, esa es la condición de equilibrio, ¿no? Aquí, y aquí un poquito más aumentaré esto, aquí, y entra todito, equilibrio, ¿ya? Entonces no se va a mover el bloque, porque hemos dicho ya que el bloque es rígido, patatín, patatán, no estamos tomando en cuenta los momentos, hemos despreciado cualquier resistencia que pueda generarse en los planos verticales. Esta va a ser la condición de equilibrio, ¿ya? Por tanto, la condición crítica, ¿cuál va a ser? Cuando R sea igual a E, ¿no es verdad? O sea, aquí arribita escribiré, espero que me sirva esto. Prefiero hacer así porque a mano nunca voy a poder escribir bien. Aquí, vaya, ¿por qué no quiere aceptarme escribir acá? Anótense ustedes, ya no voy a perder mucho tiempo. Y la condición de equilibrio va a ser esta. Ya. Si yo agarro y divido los dos por E, voy a tener entonces la condición de equilibrio de que cuando la resistencia dividido por el efecto de las cargas es mayor a 1, tengo equilibrio. ¿No es verdad? ¿Y cuál es la condición de desequilibrio? Entonces, la condición de desequilibrio va a ser cuando, no sé si puedo introducir, voy a intentar una vez más, si puedo meter aquí un textito. No puedo, a no ser que aquí yo agarre esto. No, tampoco. Bueno, cuando el R es menor a E, voy a tener una condición de desequilibrio, va a haber necesariamente movimiento, ¿no es verdad? Entonces me va a ir abajo, cuando es menor a 1, se me va a ir abajo el bloque, ¿no es verdad? Bien, esta condición, este análisis, esa comparación de fuerzas que estamos haciendo, lo hacemos normalmente, le damos un nombre y decimos que el estado crítico, bueno, cualquier estado, ¿no? Lo vamos a definir muy bien con esta división, con esta relación de R y E. Y bien, entonces cuando R y E, la resistencia, estamos comparando magnitudes de fuerzas, no se olviden, ¿ya? Cuando la magnitud de la resistencia, de la fuerza resistente, es igual a la magnitud de la fuerza desestabilizadora, estamos en una condición crítica. ¿Sí? Cuando esta relación es mayor a 1, que es lo que he escrito acá, estamos en una condición de equilibrio. ¿Ya? Y puede ser más de 1, 2, 3, y de ahí sacamos el coeficiente de seguridad global cabalmente. O sea, el coeficiente de seguridad global acá es simplemente esa magnitud que me relaciona, que me da el cociente, la división de la magnitud de la fuerza de resistencia dividido por la magnitud de la carga o el efecto de las cargas como tal. Y este valorcito se está tomando más de una vez diferentes valores, ¿no es verdad? Nosotros estamos asumiendo aquí, vamos a asumir 1,5 para nuestros diseñitos, ¿ya? Siempre y cuando haya, está el detallito bien importante. Usemos para el C y el phi el valor característico. Entonces, ya les he demostrado en alguna parte, creo que sí, ¿no? En el capítulo, o no les he demostrado nunca de dónde viene esto, que el cálculo determinístico
me arroja los mismos resultados que el cálculo semiprobabilístico, o sea, de los factores parciales de seguridad, cuando cuando usamos en el método determinístico los valores característicos de los parámetros geomecánicos, ¿ya? Valores característicos de los parámetros geomecánicos. Y además usamos como coeficiente, como coeficiente de seguridad parcial de la resistencia, un valor igual a 1. Ahí está el detalle, ¿ya? Pero lo principal es esto, acostúmbrense desde ahora, por favor, que estamos, y así estamos un poco al día con el desarrollo de la ingeniería y de los métodos de cálculo, en este caso la geotecnia, y de estructuras en general, ¿verdad? Usar los valores característicos, ¿ya? ¿Y cuáles son los valores característicos? Ya hemos dicho, aunque no tenían que estudiar para un examen, pero no se olviden, valor característico, que son variables de la naturaleza, ¿no? Que tienen incertidumbres estocásticas. Entonces, hablamos de probabilidades. El valor característico de cualquier magnitud es aquel que tiene una probabilidad de ser igual o menor a ese valor de un 5%. Ese es el valor característico. Y lo metemos ya en ese cálculo determinístico, que ya deja de ser un poco determinístico, si quiere usted, ¿no? En ese caso, entonces, el cálculo determinístico que hagamos en estos análisis de estabilidad, de taludes, de criterios de rotura, o sea, de falla, van a coincidir con los cálculos que hagamos con el método semiprobabilístico como tal, ¿ya? Creo que les había presentado eso. No sé dónde está, voy a buscar cualquier rato y les voy a mostrar, ¿ya? No sé dónde está. Y aquí, ojo, he hecho algo más. Hemos linearizado Barton. Normalmente hemos estudiado, por eso hemos estudiado en capítulo 3, el criterio de rotura de Barton y Chubey, ¿no es verdad? Que es una fórmula totalmente diferente a la que tenemos y estamos acostumbrados de Moore-Coulomb, que es esta, ¿no? Moore-Coulomb dice el tau pico máximo es C, en este caso estamos usando ya C, K, más el esfuerzo normal por la tangente de phi K, ¿ya? Es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, aquí ya me está fallando un poquito para que entiendan más. Voy a aumentar una lámina más acá para que esté esto aún más clarito para ustedes, que es bien sencillito, pero se necesita claridad en la exposición. Estoy de acuerdo con ustedes. Si alguien me va a decir, no nos convence lo que nos dicen, no entendemos, está todo enrevesado, todo incomprensible, yo diría, les doy la razón porque no hay que omitir muchos pasos, ¿no? Para llegar a las formulitas. Por ejemplo, debo escribir en otra lámina, y lo voy a hacer seguro antes de mandarles este capítulo, para que vean de dónde sale esta funcioncita tan sencillita, que de hecho se les voy a explicar ahorita un ratito. En un ratito se los voy a explicar. Pues fíjense, aquí digo R es igual a tau por A, ¿no es verdad? Entonces voy a introducir aquí tau. Hemos linearizado Barton. O sea, este tau no es nada más que C, y ya vamos a acostumbrarnos a usar siempre los valores característicos. Va a ser entonces ese tau igual a C, CK, ¿no es verdad? Más sigma n, que es el esfuerzo normal sobre la superficie, ¿no es verdad? Por la tangente de phi K también, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. En esa ecuacióncita, ese tau P, que es el pico, y estamos asumiendo que el pico está a lo largo de toda la superficie, entonces directamente yo la multiplico por el área y tengo la fuerza R, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener aquí, fíjense aquí, CK por A, que es lo que tengo aquí, CK por A. Después tengo, hemos dicho, el esfuerzo normal
¿no es verdad?, sobre la superficie. ¿Cuál es el esfuerzo normal aquí sobre la superficie? Va a ser sencillamente esta fuerza Bn, ¿de acuerdo?, que no es nada más que V por coseno de phi, ¿sí? Es el ángulo de buzamiento del plano de discontinuidades, por, phi n es esa fuerza dividido por A. O sea, va a ser entonces sigma coseno de phi p dividido por A multiplicado por A, ¿de acuerdo?, por tangente de phi. Y aquí entonces, como A estaba aquí en el denominador y después también en el numerador, entonces me quedo directamente con esta expresión. Se acabó. Así de sencillo. Voy a aumentar una laminita más para que lo tengan clarito, para decir de dónde vienen las cosas. Pero eso ya han avanzado ustedes seguramente mecánica del suelo, también ya los han dicho. O en resistencia material, en isostática. Pero son o sea, el manejo bien elemental de fuerzas. O cuando han estudiado fuerzas en física, ¿no? También han tenido que estudiar y ver todo esto. Es el concepto principal entonces, ¿no? Y aquí estoy definiendo el factor de seguridad, que ya lo habíamos definido anteriormente, pero lo estoy repitiendo. Sí, está muy resumido esto. Ahora les doy la razón. Ok, entonces tengo aquí un factor de seguridad de este tipo, ¿no es verdad? Bien, vamos a seguir ahora, que esa explicación que debería estar más abajo seguramente, lo hemos hecho un poco para poder definir los criterios de Markland de estabilidad, que ya les había hablado al auxiliar, ¿no? Le dije, no, usted se ha adelantado, pero en fin, ya lo ha hecho, nos quedaremos ahí, ¿no? Eso tengo que repetir un poco con ustedes. Todo esto lo voy a hacer mucho mejor. Eso sí les prometo. ¿Ya? Bien, aquí tenemos un cortecito entonces. Valdría la pena de paso tal vez traducir todo esto, pero usted ya entiende muy bien. Es la cara o el talud, ¿no? Es el talud superior, que es el talud natural, la fisura de tracción y el plano de deslizamiento. Lo tengo aquí como tal, ¿no es verdad? Bien, y vamos a ver que, y vamos a poder graficar después en una proyección estereográfica, de que normalmente tenemos dos condiciones importantísimas para definir si va a ser posible que con condiciones que la naturaleza me da, que es el ángulo de buzamiento del plano de la discontinuidad acá, ¿de acuerdo? Es su buzamiento de psi p, ¿ya? Y el ángulo de excavación, psi f, que lo vamos a elegir, es cabalmente ese ángulo que tenemos que definir, ya sea con la formulita de Orr o con la formulita de Barton-Lahr, ¿de acuerdo? Tenemos las dos formulitas para definir este ángulo de excavación. Ahora, ya se han debido percatar ustedes de que lo que estamos buscando, básicamente, es definir muy bien el ángulo de excavación. Básicamente de eso se trata, ¿no es verdad? Que en cuanto yo defino el ángulo de excavación y tengo la topografía del terreno, de ahí voy a sacar automáticamente la altura total del talud. Ojo, y definimos esa altura total del talud como la distancia, la altura entre este punto, o sea, allá donde se intersecta el plano de excavación, lo llamamos aquí cara, con el plano natural del terreno respecto al pie de la excavación. Aquí entonces yo tengo el H, que es la altura del talud. O sea, la altura del talud la definimos inequívocamente, entonces no hay por dónde perderse, ¿no es verdad? Partiendo de esta definición, es la intersección de la altura, la diferencia de cota, si quiere usted,
el pie del talud con la cresta del talud. Ese es el H que vamos a usar en los cálculos, la altura de la excavación. Bien, y veamos entonces las dos condiciones. Una va a ser primero una condición, y empezaremos a hablar de la condición cinemática, ¿ya? Y de hecho, ¿y de dónde sale sale de acá? Porque hemos dicho que vamos a tener problemas cuando este valor aquí es, o mejor, a ver, lleguemos con calma para ver esa definición. Supónganse, lo primero, vamos a despreciar la cohesión. Realmente es un valor virtual porque sabemos de Barton que una discontinuidad del macizo rocoso no tiene esa cohesión, ¿no? Para un esfuerzo normal cero, el esfuerzo de corte máximo es igual a cero también, porque Barton parte del cero, la verdad, parte del origen del gráfico, esfuerzo normal, esfuerzo de corte máximo, pico, ¿la verdad? Supónganse que esto es 0, 2, ¿ya? En el momento que se hace 0, fíjense ustedes, aquí va a quedar solamente V coseno de phi P por tangente de phi, ¿ya? Por el ángulo de fricción interna, dividido por V seno de phi. Si ustedes ven rápidamente esto, este sigma se va con este sigma, este W se va con este W, divido todo por el coseno de phi, divido, entonces esto divido desaparece aquí y aparece aquí abajo, ¿no es verdad? Y finalmente voy a tener entonces que este caso crítico caso crítico del equilibrio, porque eso cuando sea igual a 1, ¿no? Evidentemente, va a ser simplemente tangente de phi dividido por tangente de psi. Bien. Entonces yo puedo, simplemente así de sencillo. O sea, yo puedo entonces decir claramente que este coeficiente de seguridad, que lo llamamos, va a ser igual a 1, que es el estado crítico, cuando el ángulo de fricción interno, este phi k, va a ser igual al psi p, que es el ángulo de buzamiento del plano de deslizamiento. Listo. O sea, estoy comparando ángulos. O sea, eso significa entonces, para caso crítico, el caso crítico es cuando el ángulo este es igual, el ángulo este del buzamiento del plano de deslizamiento, el psi p es igual al ángulo de fricción, ¿no? El teta k. Ahora, ¿qué ocurre cuando este ángulo es mayor a phi? Cuando este psi p es mayor al teta k, al ángulo de fricción. Bien, cuando ocurre eso, entonces este coeficiente, este factor de seguridad va a ser menor a 1, ¿no es verdad? Entonces, vamos a tener deslizamiento entonces cuando el ángulo de buzamiento del plano de deslizamiento es mayor al ángulo de fricción. Entonces aquí se cumple la condición dinámica de desequilibrio, ¿de acuerdo? Que esté claro, pero nosotros queremos tener un criterio que me diga cuándo voy a tener peligro de que tenga un deslizamiento. Estamos viendo todos los ángulos solamente. Entonces aquí, de hecho, ya voy a cumplir la condición dinámica. Y ¿sabe qué? Aquí, no sé si aquí voy a poder aumentar. Condición dinámica. Y aquí tendría, de los dos, después de deslizamiento tendría que aumentar, ¿no? De deslizamiento. Ok. Pero para mí también, para explicar deslizamiento. Y lo voy a mover un poquito, que salga un poquito mejor. Es la condición de deslizamiento y aquí también aumentaré. Y para que esté claro para ustedes, de deslizamiento.
Estoy viendo aquí lo bajar todo, deslizamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí se cumple, cuando el ángulo entonces del plano de deslizamiento es mayor al ángulo de fricción con la linearización que hemos hecho de Bartón, entonces sí vamos a tener deslizamiento. Se está cumpliendo la condición dinámica del deslizamiento. O sea, la resistencia no aguanta esa fuerza. Se acabó. Y la condición cinemática de deslizamiento la encontramos también aquí fácilmente. Y se da muy claramente cuando el plano de, aquí simplemente geométrico, cuando el ángulo de la excavación, de la cara del talud, ¿no es verdad?, es mayor que este plano de deslizamiento, hay la posibilidad de que se forme realmente una cuña. Cuando no se da esa inigualdad, acá, o sea, cuando este psi F es menor a psi P, ¿de acuerdo? O sea, psi P tiene que imaginárselo aquí arriba, ¿ya? Así. Entonces, ahí no se va a formar nunca una cuña, que se va a deslizar, ¿no es verdad? O sea, la condición cinemática de deslizamiento, entonces la encontramos simplemente ya geométricamente, si quieren ustedes, y la dibujamos. Bien, es estas dos desigualdades que las vamos a dibujar en la proyección estereográfica para definir si tenemos posibilidades, viendo toda la información estructural que hemos sacado, que hemos medido, que la hemos presentado ya en la proyección estereográfica, nos va a decir si vamos a tener deslizamiento o no de una falla plana, ¿ya? La formación de una cuña plana, falla plana, como tal. Y eso hacemos aquí. Bien, ¿qué hacemos? Ojo, nuevamente aquí vamos a decir claramente que es superficies de alivio, si quieren ustedes, la formación de dos planos verticales, ¿no es verdad? Y aquí tengo el plano de deslizamiento. En esa figurita no está la fisura de tracción como tal. ¿Y cómo vamos a definir entonces estas comparaciones? ¿Cómo las vamos a interpretar en la proyección estereográfica como tal? ¿De acuerdo? Bien, la primera condición que vamos a imponer además acá, viene de la práctica además de la observación, es de que se puede dar una falla en cuña, una falla plana, un bloque que se deslice sobre una sola superficie, cuando la dirección de buzamiento de esa falla plana esté en el rango más o menos 20% respecto, o 20 grados, perdón, respecto a la dirección de buzamiento de la excavación como tal, ¿ya? Es el primer dato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos entonces nuestra plancheta, digamos, nuestra transparencia para definir si vamos a tener falla plana o no? Lo primero que hago, yo voy a suponer de que la excavación tiene una dirección de buzamiento de 270 grados, ¿de acuerdo? Y aquí yo voy a voy a dibujar partiendo de la parte externa hacia adentro, voy a dibujar, marcar a psi F. Donde he encontrado a psi F, agarro y aquí estoy dibujando mi gran círculo del plano de excavación. Les he dicho hace un momento, suponemos que tenemos una excavación de 270, una dirección de buzamiento de 270 grados. Ya tengo aquí la versión. Bien, después agarro y esa tolerancia que nos damos de más o menos 20 grados la puedo dibujar acá, ¿no es verdad? Porque lo bonito de la estereografía, no se olviden, es de que estamos trabajando con ángulos como prácticamente como si fueran distancias, ¿no?
aunque son ángulos. En la proyección aquí de Smith, en este caso tenemos cada 5 grados aquí en este mi dibujito, ¿ya? Entonces voy a dibujar aquí, pues entonces directamente, voy a dibujar 20 grados y aquí menos 20 grados de diferencia de desviación con la dirección de buzamiento de la excavación. Y voy a dibujar estas dos líneas. Esta línea y esta línea, dos líneas radiales, ¿no? Que salen del centro. Bien, una vez hago eso, para representar gráficamente las dos desigualdades que acabamos de ver acá, ¿no? Esas dos desigualdades. Agarro mi compás. Claro que ahora usando el programa DIPS, ustedes, el programa les hace todo, así, ¿verdad? Es la ventaja, por eso es bueno que tengan el programa y lo usen. Agarro mi compás y voy a dibujar acá estoy dibujando acá mi ángulo de fricción de básico. Normalmente lo vamos a usar el característico, ¿no? Pero aquí todavía no he introducido eso característico. Entonces, esta distancia acá, este radio, es el ángulo de fricción. Agarro mi compás y dibujo este segmento. Y miré aquí para que se vea mejorcito en rojo. Dibujo este segmento, ¿sí? A, D. Por otra parte, voy a dibujar cuál es el límite del polo de mi excavación, ¿sí? El límite. Claro, ya sabemos, ¿no? Ese límite del polo de la excavación va a estar aquí simplemente desde ese punto. Voy a poner aquí en 90 grados, que es lo mismo que dibujar desde el 0 aquí, dibujar mi psi F. O sea, planteo aquí psi F y agarro mi compás y trazo aquí este segmento BC. ¿Ya? Y así defino una superficie que está aquí medio pintada de oscurito, achurada así un poquito, una superficie que está definida por esa superficie A, B, C, D, definida entonces por este radio, por este segmento que lo he definido considerando el ángulo de excavación, el otro segmento y aquí el segmento AD, que lo logro considerando el ángulo de fricción. Y vamos a ver entonces que cualquier polo de plano que caiga en esta función, le digo en esta superficie, cualquiera de ellos, en este caso, por ejemplo, esto que está pintadito aquí de rojo, va a cumplir las inigualdades que tenemos acá. Pues fíjense, para que se tenga deslizamiento plano, la condición cinemática me dice que el psi F tiene que ser mayor a psi P, ¿no es verdad? Bien, aquí tengo eso sin ninguna dificultad. ¿Por qué no aparece aquí mi...? No, aquí está esta figurita acá. Ya me estoy adelantando. Aquí, ¿no? Y voy a ver evidentemente que aquí tengo psi F y aquí tengo en verdecito pintado psi P. Y claramente vemos, ¿no? Que el psi F es mayor a psi P. Cumplida la primera desigualdad cinemática. Y veamos la segunda desigualdad cinemática, que me dice que para que haya deslizamiento, el psi P tiene que ser igual o mayor a, bueno, igual es el estado crítico, ¿no? Que ya es grave para nosotros, deslizamiento. Tiene que ser mayor al ángulo de fricción. Y es lo que tengo aquí. Vaya, no sé qué estoy diciendo. Aquí claramente, nuevamente vemos que esa desigualdad se cumple, donde el psi P es mayor al teta. Teta K tendría que ser aquí, ¿no? O sea, el ángulo de fricción de esa discontinuidad. Entonces, vemos entonces que cuando un polo cualquiera de planos naturales del macizo rocoso cae en esta área,
vamos a tener una falla plana. O sea, la probabilidad de que tener una falla plana está dada, y por lo tanto tenemos que seguir investigando. Bueno, no se olviden que hemos llegado hasta acá haciendo hipótesis, ¿no? Varias hipótesis. Una de ellas, la principal, es que despreciamos la cohesión, o sea, que resulta de la linearización de Barton como tal. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? Usted tiene todos sus puntos dibujados, todos los polos de los planos, ¿no es verdad? Usted prepara separadamente una transparencia con esta construcción, ¿de acuerdo? Suponiendo el 270, pero no, la excavación va a tener otra dirección de buzamiento, qué sé yo, va a ser 30, 40, pues supónganse que sea 40, entonces va a venir aquí 10, 20, 30, 40 aquí. A ver, si estoy bien, esto, ¿cada cuánto están aquí? Pues esto, cada 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada 5 grados está en ese dibujito, ¿ya? Pero en su lámina está cada 2 grados, en su plantilla que está usando usted ahora. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es agarrar esta mi transparencia y hacer de que el buzamiento, la dirección de buzamiento de la excavación coincida con el dato real de mi problema, ¿no? Entonces, si yo este punto lo pongo acá, entonces el área de control va a caer acá, ¿no? Y si ahí dentro caen polos que he podido obtener de la información que he obtenido en el campo y que la he podido dibujar en esa proyección estereográfica, representar en esa proyección estereográfica, entonces mi conclusión va a ser bien clara, ¿no? Voy a decir, sí, vamos a tener la posibilidad de una falla plana, por lo tanto, investíguese más. Se acabó. O sea, es lo que llamamos el control de Markland, ¿no? Bueno, para una falla plana. Pero vamos un poquito más adelante y veamos ahora una falla cuña, ¿de acuerdo? Ahora, antes de seguir adelante, esto tan sencillito y bonito, ¿está claro o necesita más trabajo o más ejercicios? A ver, hablen. ¿Quién se anima a hablar? Antes de que Una consulta, ingeniero. Diga. Tenía una pregunta de los límites. ¿Por qué es más 20 y menos 20? Y si podría variar esos planos. Primera pregunta, y buena pregunta. Se podría variar. Depende de la rigidez que tenga usted. ¿De dónde salen estos 20 más y 20 menos? ¿De acuerdo? De la observación que se ha hecho en el campo. Son valores promedios, ojo. Y usted tiene toda la razón en preguntar de dónde salen. Salen de la observación, de muchas fallas que se ha tenido en muchos lugares, incluyendo algunas observaciones nuestras también, que hay que documentarlas. Es que nos falta, hombre, documentar muchas cosas para decir lo que se admite mundialmente, es también aplicable totalmente en Bolivia. Son valores aleatorios, que usted podría hacer su análisis tomando esta desviación, digamos, de las direcciones de buzamiento, 15 grados, si lo puede hacer. No habría ningún problema. Solo que usted está haciendo un poquito más restrictivo, en el sentido de ser más optimista, porque está diciendo que varios otros polos de otros planos que cayeran. Por ejemplo, imagínense que nosotros hacemos aquí, reducimos el área, ¿no? Esos radios, y que caigan por acá y ya no nos diría aquí hay peligro de falla plana, ¿no? Ahora, es una convención, si quiere usted, que se la aplica en todas partes, de usar esa diferencia de dirección de buzamiento de 20 grados, ¿ya? Convención. Resulta razonable, digamos, que ha sido aceptado internacionalmente por la comunidad, ¿ya? Pero podría usted tomar un valor menor, ¿ya? Después, ustedes han visto que el mecanismo para dibujar esto es muy claro, ¿no? Sencillito. La cosa es tener las desigualdades, ¿no? Del deslizamiento, eso es todo. Con eso estamos listos. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Está bien, está claro. ¿Quieren algo más? Miren que es bien sencillo. Aquí es jugar, esto es más o menos
un poquito juego de kindergarten, ¿no? Donde tiene que tener papel cebolla o papel sábana y tiene que tener unos colorcitos y se pone ahí a dibujar grandes círculos y polos y qué sé yo, ¿no? O sea, pero el concepto es lo que vale. Ahora bien, esto está también en el programita DIPS, que ya lo tienen ustedes y lo saben usar, que es un programa sumamente sencillo. Pero a pesar de que es sencillo, lo usamos mucho en la práctica, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo simplemente de ese camino Ravelo-Lucho que hace años, mire, el 14 habíamos hecho esto. Hemos hecho todas las mediciones respectivas en el campo. Hay que tener paciencia cuando uno está en el campo, ¿no? En hacer las mediciones y recuperar todos los datos, ¿no? Y habíamos hecho la proyección estereográfica. Aquí directamente ya hemos dibujado los grandes círculos de los planos que hemos encontrado midiendo, nada más. Y además la clasificación de Barton y de Wieniawski, ¿no? Y aquí les muestro un ratito lo que arroja el programa. El programa nos arroja directamente, usted ha visto y han debido usar el programa, ¿no es verdad? Teníamos estos datos de ese talud en el ese fue un mejoramiento del camino de Sucre-Ravelo que va hasta Uncía, a Oruro, ¿no? O sea que teníamos que hacer excavaciones para observar el macizo rocoso, etcétera, etcétera. Fue mucho más fácil, ¿no? Y obtuvimos esos datos, ¿no? Promedios de la certificación y los dos sistemas de discontinuidad que encontramos, ¿ya? Y revisando los datos, encontramos que podríamos usar un ángulo de fricción de 33 grados. Sobre esto todavía tengo que hablar en alguna parte, alguna sesión, alguna clase separadita vamos a hacer para hablar un poquito más de parámetros, porque al final gran parte de los trabajos que hacemos con las herramientas que tenemos se reduce a justificar plenamente los parámetros mecánicos que estamos utilizando, ¿ya? Bueno, con todos estos datos, usted mete todos estos datos, pone falla plana y el programa enseguida le va a arrojar este tipo de figurita, ¿no es verdad? Donde evidentemente yo tengo aquí, lo que no está aquí, mire, por ejemplo, no he escrito buzamiento. El buzamiento es son los ángulos que voy a meter al programa, los límites laterales, 20 grados, está muy bien. Lo que no he escrito acá es la dirección de buzamiento. Uy, uy, uy. Y esa dirección de buzamiento estaba a 90, 100, 110. La dirección de buzamiento, eso debería estar en los datos. La dirección de buzamiento era 100, 110, 120, 128 más o menos. O sea, no sé si aquí voy a poder aumentar algo. No, ve, así puedo aumentar. Aquí aumentaré aquí, ¿qué falta? Para que ustedes tengan completo eso, mire, dirección. Ir buzamiento. Inglés, que es 128 grados. ¿Ya? Estaba. El buzamiento. 128 grados más o menos, para que tengan esta figurita. ¿Ya? Si ustedes meten esos datos a su DIPS, al programa DIPS, los van a encontrar fácilmente. Y aquí evidentemente nos resultó que sí vamos a tener posibilidades de una falla plana, ¿no? Porque se cumple la condición para esta discontinuidad. Para esa discontinuidad 119, ¿ya? 119.41. Se está cumpliendo. Para las otras no, están afuera, ¿no? Entonces usted define. Una vez hemos definido esto, vamos a analizar en forma más detallada, digamos. Y para esto también tenemos un par de programitas, o finalmente uno lo hace finalmente a mano, pues, donde siempre es bueno hacer además un análisis de sensibilidad, ¿no?
porque nunca tenemos la certidumbre de que estamos con el valor que deberíamos tomar como tal, ¿no? Aquí no estoy hablando, vamos a suponer que es valor característico, pero para eso tengo que demostrar que es un valor característico, ¿no es verdad? Ok. Segundo tipo de fallas que tenemos, se refiere a la falla en cuña, ¿ya? Bien, acabamos de hablar hace media hora o algo así, que la falla cuña es aquel bloque que se desliza sobre dos superficies. O sea, voy a tener siempre aquí, lo que está achurado aquí en oscuro, dos superficies, ¿ya? Bueno, y aquí, y que además la cuña se va a mover siempre en la dirección de la intersección de estos planos que están formando la cuña, ¿no? Ese es un tetraedro, la cuña simple y sencilla es un tetraedro. A veces tenemos también algún problema, otro plano aquí en la parte superior de la cuña y ya nos deja de ser tetraedros, pentaedros, ¿no? O sea, son bloques que se van moviendo entonces, ¿ya? Entonces, y esta podría deslizarse también por esa cuña. Si hacemos aquí un corte vertical, la línea de intersección acá, ¿ya? Entonces vamos a ver de que nos definimos valores, ojo, eso es importante, valores en la dirección de esta dirección nuevamente, ¿no? O sea, tenemos valores de ángulos que ya no son valores absolutos, son valores relativos, por eso aparece aquí un I, aquí, ¿ya? Aquí debe ser psi PI, si quieren ustedes, que va a ser normalmente ligeramente diferente a los valores absolutos que tenemos de psi F y psi I. Y las dos, para que haya deslizamiento, aquí ya no he puesto igual, para que haya deslizamiento, se tiene que cumplir nuevamente esta dos desigualdades. Como estamos solamente hablando de fricción, entonces aquí vamos a tener solamente que ver con ángulos y formas como tal, ¿no? Si es posible que se forme una cuña o no, nos define esta desigualdad como tal, ¿ya? Y agarramos y hacemos lo mismo para definir si va a haber una falla en cuña o no. Ojo, bien importante, porque yo necesito conocer aquí el buzamiento de la intersección de los dos planos. ¿De acuerdo? A ver, y acuérdense un poquito cómo hemos definido la intersección de los dos planos. ¿Se acuerdan? La intersección de los dos planos los hemos definido simplemente uniendo los grandes círculos, la intersección de los grandes círculos, estaba aquí arriba, la intersección de los grandes círculos con la central. No sé si aquí. Aquí, por ejemplo, aquí claramente, ya hemos hablado de suficiente, ¿no es verdad? Esa es la situación que tenemos de dos planos que en el espacio, ¿no es verdad? Aquí tengo el plano, no, está bien, sí, el 50-130, esa es la dirección de buzamiento, ese es el 30-250, se intersectan en este punto. Y para encontrar la intersección de estos dos planos, lo único que tengo que hacer es definir acá, de hecho, lo que he hecho acá. Hago esta línea, defino la dirección de la línea de intersección, en este caso me sale 200.5, giro mi transparencia hasta que coincida ese punto de intersección con la horizontal, o sea, con la línea este-oeste, y ahí puedo contar mi ángulo de buzamiento como tal, y es el valor que necesito acá, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para controlar estos dos desigualdades? Simplemente, nuevamente, suponemos una dirección de buzamiento de la excavación de 270 grados, ¿ya? Quizás su gran círculo. Voy a agarrar aquí y voy a dibujar el ángulo de fricción, que va a ser característico, ya se supone, de
la parte externa hacia adentro, ¿ya? Dibujo ahí, en este caso, por ejemplo, 30 grados, dibujo. Una vez llegado a este punto, agarro mi compás, puntito acá, y trazo este segmento de círculo, ¿no? Que empieza en el gran círculo del plano de excavación y concluye también en el gran círculo del plano de excavación. Y así definimos acá una superficie bien clarita, ¿no? Que está churada, que la llamamos la media luna de inestabilidad, que me va a decir que cuando la intersección de dos planos en el espacio, ¿no? Cae aquí en esta media luna, sí vamos a tener una falla en cuña. Ojo, no se olviden que aquí para dibujar el gran círculo de la excavación he dibujado aquí el psi-F, ¿no? ¿No es verdad? El psi de excavación. Bueno, en este ejemplito aquí usé 70, ustedes usan lo que tienen, ¿no? Entonces dibujamos esta media luna, ¿ya? Y cualquier intersección que caiga dentro de esta media luna me indica que sí es posible la formación de una falla en cuña y tengo que estudiarla más. Punto. Se acabó. ¿No es verdad? O sea, es lo que tenemos que hacer. Bien. Fijémonos aquí en un resultado, os digo unos datos, ¿ya? Y aquí he escrito un par de datos para que ustedes usen también su programita, DIPS, y tiene que salirse esta misma figurita si quieren este mismo análisis, a no ser que esté viciado el programa, ¿no es verdad? Bien, y aquí yo tengo, por ejemplo, voy a excavar un talud con un buzamiento de 63 grados y una dirección de buzamiento de 265. Entonces agarro y es este plano que me va a resultar, ¿no? Se acabó el cuento, ¿no? Y bueno, siempre van a chequear un poquito ustedes, porque digo de dirección de buzamiento 261, está muy cerquita al 270, ¿no? Bien, y voy a dibujar los otros familias de discontinuidades, porque son valores promedios, ojo, eso van a tener en cuenta. Siempre estamos hablando con valores promedios acá para hacer este tipo de proyecciones estereográficas además con el DIPS, ¿no? Y cuando tenemos muchas mediciones, metemos todas esas mediciones y vamos a usar en esos calculitos nuevamente el valor representativo promedio de esas, que ya es una estadística mucho más compleja, a decir verdad, que está programada por suerte, y si la vamos a aplicar. Y aquí vamos a ver claramente que hay una intersección entre este plano K1, que es este que está en azul, es el K1, y aquí tengo un plano S, que está aquí en rojo, ¿sí? Y se intersectan dentro de la media luna de inestabilidad. ¿Qué va a significar eso entonces? Que sí vamos a tener la posibilidad, en este caso, de tener fallas en cuña. Entonces hay que analizarlas más. Veremos cuál es su factor de seguridad y al final de cuentas veremos qué tipo de sostenimiento tenemos que aplicar para que esa cuña sea estable en el futuro. ¿No es verdad? ¿Ok? O sea, entonces, resumiendo, para encontrar estudiar la posibilidad de una falla en cuña, lo que tenemos que hacer es simplemente dibujar la media luna. ¿No es verdad? Dibujamos la media luna. Si hacemos manualmente una transparencia, y agarramos y colocamos esta dirección de buzamiento que al hacer esta construcción supuesto que es 270 al lugar que le corresponde, y si hay intersecciones de grandes círculos que caen en la media luna,
entonces definitivamente decimos que sí tenemos la posibilidad de tener una falla en cuña y tenemos que estudiarla más. O sea, fíjense ustedes que este análisis estereográfico que hacemos de cuñitas es inmediato. Es decir, lo primero que hacemos, y vamos a dividir el tramo en, digo, el trazo de un canal, de un túnel, o el lugar donde vamos a hacer una excavación para una obra significativa grande, como les he mostrado esta mañana, a la casa de máquinas de Mapalque, en Miguillas, ¿no? Es bastante grande la excavación y hay que zonificar muy bien todo lo que vamos encontrando para hacer un buen análisis de la estabilidad, ¿no? Saber qué tipo de fenómenos podemos esperar en cada tramito. Y así va, eso nos ayuda también a tramificar, es decir, en ese tramito vamos a tener falla plana, en ese otro tramo vamos a tener falla en cuña, y así, en ese otro tramo será falla por volteo, digamos, ¿no? Y en ese otro tramo no habrá nada de falla, o sea, métale ahí, ¿no? Y es así como aplicamos todo esto ya en la elaboración de un proyecto, los estudios que hacemos para llegar finalmente a los famosos planos de construcción, el diseño definitivo, especificaciones técnicas y volúmenes, costos y todo lo demás, ¿no es verdad? Bien, nuevamente tenemos entonces una herramienta interesante que nos permite rápidamente hacer este trabajo. Ahora sí, como llevamos computadora al campo, una laptop, normalmente uno anda con su laptop a todas partes, o un tablet de esos que son tipo computadoras, usted puede hacer este análisis también en campo metiendo un par de datos, ¿no? Antes no hacíamos eso, pues antes tenía que ser a mano, pero hacíamos ese trabajo, ¿eh? El campo rápidamente para saber qué zona tenía que tener más atención y estudiar más, ¿no? Sacar más datos, etcétera, etcétera. Hacíamos rápidamente la proyección estereográfica. Y a mano llevamos entonces un poco de utensilios, una tabla, tamaño oficio, una tabla de Venesta, y llevamos material, ¿no? La plantilla de Smith y hojitas de papel transparente, y hacíamos el trabajo en el campo rápidamente para definir y sobre todo para densificar la información en los lugares donde veíamos que iba a haber problemas, ¿no es verdad? ¿Ah? Y también hacíamos esto rápidamente cuando se estudia, o se debe hacer además, ¿eh? Cuando se estudia alternativa de trazos de carreteras, por ejemplo, de canales, o ubicación de una obra, de una estructura, ¿no es verdad? Puede ser que para definir dónde se va a construir una presa, digamos, tengamos finalmente desde el punto de vista geológico y topográfico, 2 o 3 lugares, ¿sí? Y hay que definir finalmente dónde va a ir. Ahí sí que tenemos que hacer análisis geotécnicos, ¿no es verdad? Para definir el lugar donde se va a construir la presa, ¿no? Y para eso sirve todo esto que estamos viendo. O sea, se aplica. A muchos de ustedes les va a tocar en su práctica profesional participar en este tipo de trabajos, en este tipo de equipos, a decidir muchas obras. Oiga, para mí, les digo, entre paréntesis, me encanta ver cuando voy a inspeccionar o a verificar algunas obras, me piden que vaya, y voy con mucho gusto además, y siempre encuentro, y en todo el país les digo, no solamente en Bolivia, en Cochabamba, perdón, en todo el país, encuentro ingenieros sansimonianos. Me alegra mucho. ¿Verdad que me alegra mucho? Ayer, por ejemplo, encuentro 2 ingenieros que los conocía desde luego porque han hecho su mención en geotecnia aquí en San Simón, que están dirigiendo, están de ingenieros residentes ya de obras aquí en las centrales hidroeléctricas de Miguillas, en el sur de La Paz, en Sotiungas, ¿no? Una belleza. La verdad que a mí me encanta, es reconfortante ver y que lo están haciendo además muy bien, ¿no? Gente que está aplicando sus conocimientos y estudiando, aunque les digo, acostúmbrense muchos de ustedes, el trabajo de estar en grandes obras es nomás, les tiene que gustar a uno su profesión, diría yo, porque están adentro, incluso los tienen 30 días de trabajo en campamento, uno vive en el campamento, y 7 días para salir a descansar. Pero en este proyecto, salir a descansar es un día entero de viaje, son 10 horas, ¿no? O
sea, se les reduce a 5 días su descanso, pero lo hacen con gusto y están aprendiendo mucho. Y esos son los futuros, los que van a dirigir, espero, bien el país después, ¿no? Pues están técnicamente calificándose, están aplicando lo que conocen, y si no conocen algo, lo están estudiando rápido y siguen adelante, ¿no? Bien, tercer tipo de falla que vamos a poder tener, y eso se ve sobre todo, van a ver ustedes mucho en algunos lugares donde ha habido un gran tectonismo, y al final se tienen planos subverticales, ¿ya? Donde debido cabalmente a los comportamientos geológicos, o sea, diferidos del material de la roca, porque son, si quieren ustedes, una especie de vigas o columnas de roca, pero que se van deformando con el tiempo, se van deformando, y al final resulta que se van generando aquí, aplicando lo básico que conocemos de la mecánica de la resistencia materiales, ¿no? Vamos a tener un comportamiento elástico y vamos a tener tracciones acá, ¿de acuerdo? Tracción acá y compresión, porque tengo el peso acá, ¿no es verdad? El peso que me está generando aquí esfuerzos internos en estas vigas, digamos, que están aquí totalmente empotradas, que son placas, ¿no? Más que vigas, ¿no? Entonces voy a tener esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión, debido al peso propio, donde ya no estoy metiendo agua ni nada. Entonces, ¿y qué ocurre cuando tenemos acá un caso como este, ¿no? Bueno, voy a idealizar un poco, este va a ser el plano, que lo voy a llamar de excavación, ¿de acuerdo? Con este psi F, ¿sí? Donde evidentemente hay una fuerza normal, por todo y porque está en equilibrio toda esta masa que tiene peso, me genera aquí un esfuerzo de compresión paralelo al plano de excavación, ¿de acuerdo? Bien, pero analicemos un poquito más esta situación. Es esta fuerza de compresión, ¿de acuerdo? Esta fuerza de compresión me está generando aquí un esfuerzo normal, o sea, la voy a descomponer si quieren ustedes, ¿no? Un esfuerzo normal sobre el plano de contacto entre las placas, que es este, ¿no? Aquí tengo entonces este esfuerzo normal. Si yo tengo ese esfuerzo normal y hay movimiento entre las placas, entonces va a formar aquí entre las placas un esfuerzo de corte, ¿no es verdad? Este se quiere deformar y este bloque superior va a tratar de que esto se mantenga en equilibrio, y se genera aquí un esfuerzo de corte en el plano de contacto. Aquí se genera el esfuerzo de corte en este plano de contacto, ¿de acuerdo? O sea que vamos a tener entonces un esfuerzo de corte aquí. Y gráficamente es bien sencillito expresar ese esfuerzo de corte cuando despreciamos la cohesión y hablamos de ángulos de fricción, ¿no es verdad? Aunque estamos linearizando otra vez Barton, ¿no? Y va a ser muy sencillo, porque lo único que tiene que hacer usted para encontrar ese tau aquí es dibujar su ángulo de fricción, ¿sí? Dibuja esa línea y aquí automáticamente está encontrando el esfuerzo de corte, ¿verdad? Porque sabemos evidentemente que el esfuerzo de corte, no estamos tomando en absoluto la cohesión, va a ser simplemente entonces la tangente de phi, ven ustedes aquí claramente, es tau, cateto opuesto por el cateto adyacente, ¿no es verdad? O sea que el cateto opuesto es simplemente, que va a ser para nosotros tau, es simplemente igual a este esfuerzo normal multiplicado por el tangente de phi. O sea, de la trigonometría aquí yo puedo rápidamente entonces encontrar este valor, ¿ok? Y es este esfuerzo de corte que se va a oponer a los esfuerzos de tracción que va a haber acá, ¿de acuerdo? Y lógico,
Si tenemos que el esfuerzo de corte aquí es mayor a este esfuerzo de tracción interno que aquí en que se va a estar presente en esta losa aquí empotrada, si quiere usted, en esta losa por el peso propio de parte de la losa, ¿ya? Si este esfuerzo de corte es mayor a este esfuerzo de tracción, que es estructural, no se olvide, entonces aquí no tengo ningún problema. El esfuerzo de corte es mayor que este esfuerzo de tracción, por lo tanto no se va a empezar a romper y se va a caer parte de ese bloque. La verdad no va a haber esa formación de la fisura de tracción ahí, la verdad. Entonces ahí estamos bien, se acabó el cuento. Bien, pero ¿qué ocurre? El caso que es dibujado acá, cuando tau P es menor a sigma T. Aquí sí vamos a tener problemas. Se va a formar entonces la fisura de tracción y después al final va a caer el bloque. ¿No es verdad? Eso significa entonces, si incorporamos nosotros, definimos además este angulito gamma acá, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener problemas, va a haber equilibrio o va a haber caída de bloques, va a haber volteo de los bloques cuando este ángulo gamma sea mayor a phi. ¿De acuerdo? Directamente saco nuevamente eso del comparar los valores, ¿no? Como tal. O sea, y el equilibrio límite definitivamente va a ser, aquí está esto un poco mal, debería ser simplemente gamma, límite, es, bueno, inestabilidad debería poner aquí, no equilibrio. Inestabilidad va a ser cuando gamma es mayor o igual a teta, ¿ya? O sea, aquí va a haber falla cuando es mayor y el equilibrio límite está cuando es igual. Bien, si nosotros ahora un poquito más tratamos de usar todas estas relaciones y vamos a hacer esta interpretación acá. Voy a traer acá, dibujar. Dibujo aquí el plano de excavación, que está caracterizado por este psi F. ¿De acuerdo? Y aquí voy a dibujar también el plano, el buzamiento de los planos de esa familia de discontinuidades que me está formando las placas. ¿Ya? Es el plano beta. ¿Sí? Bien. De aquí entonces yo voy a, además, hemos definido este plano gamma, ¿no? Este plano gamma, que es el plano de, el ángulo que se forma entre el plano de la excavación con la normal al plano, al plano de las placas, de la estructura del material, ¿no? De aquí directamente no tengo ningún problema en expresar este gamma, si ven ustedes aquí este gamma, en los ángulos que tengo del problema, que son psi F y beta. ¿Sí? Bueno, y aquí simplemente, si ustedes ven aquí es bien sencillito, ¿no? Porque para empezar primero vamos a encontrar, sabemos que el ángulo totalmente abierto acá es de 180 grados, ¿no? De 0 a 0. Bueno, vamos a usar ese principio de la sumatoria de ángulos, si quieren ustedes, y vamos a encontrar entonces, hemos definido este gamma, perdón, calculamos rápidamente este otro angulito, 90 menos beta, que va a ser bien sencillito, ¿no? Porque aquí yo tengo beta, aquí tengo 90 grados, y de ahí, y aquí tengo un ángulo que no conozco, pero todo eso sumado tiene que ser 180 grados, y de ahí encuentro 90 menos beta, ¿sí? Bien, por una parte. Por otra parte, si vemos acá entonces, si analizamos esta figurita, vemos que este ángulo interno entre esta línea horizontal y la línea que es la excavación, este psi F, lo tengo aquí, que sería la sumatoria de este ángulo 90 menos beta más gamma. Entonces, escribo esto acá. O sea, gamma va a ser definitivamente, este gamma va a ser definitivamente psi F menos 90 menos beta, que es lo que tengo aquí escrito.
¿ya? Y de aquí entonces, rápidamente, de aquí, le voy a deducir la condición de falla, de formación de la fisura de tracción que me va a llegar a, me va a conducir finalmente a que caiga ese bloque como tal, ¿no es verdad? O sea, de esta expresión 2, introduciendo lo que acabamos de encontrar en la ecuacióncita 1, acá, ¿no es verdad? Es así como aparece también aquí el gamma. Tengo esa inigualdad. La arreglo un poquito más y finalmente voy a tener entonces, bien sencillito arreglar esto, ¿no? Voy a restar al miembro izquierdo y al miembro derecho teta y voy a sumar 90 menos beta y llego a esta expresión. Y esta desigualdad de ángulos sí voy a poder dibujar sin ningún problema aquí en mi proyección estereográfica. ¿Y qué voy a hacer para dibujar esa proyección estereográfica? Dibujo entonces, aquí que es innecesario en sí, pero bueno, ya había dibujado aquí el beta. O sea, ese es el gran círculo de el sistema de discontinuidades subverticales, ¿no? Este es el gran círculo de la excavación, si quieren ustedes, psi F, como tal, ¿no? Bien, voy a agarrar y partiendo de este punto, aquí estoy en la horizontal, voy a dibujar acá el ángulo de fricción, ¿ya? Y en este caso no uso compás, no, uso la proyección del gran círculo, como tal aquí, ¿ya? Y vamos a analizar esto y no hay ningún problema para encontrar una superficie. Podemos usar, hubo una pregunta hace rato, ¿por qué 20? Puede ser 15. Aquí la convención nos dice, y saben que hay que investigar 15 grados de desviación de la dirección de buzamiento entre el plano de excavación y los planos subverticales de las discontinuidades, aunque podríamos usar también 30 incluso, dicen algunos, ¿no? Pero nosotros vamos a 15, ¿de acuerdo? Y vamos a ver aquí claramente entonces, lo que yo estoy buscando es definir estos ángulos, ¿no? Este ángulo y este ángulo, ¿no es verdad? Bien, y aquí lo voy a definir fácilmente. El primer ángulo es 90 menos beta, y lógico, el 90 menos beta lo tengo aquí, ¿no es verdad? Directamente está el 90 menos beta, porque definitivamente aquí tengo el de aquí hasta este punto, bueno, son 90, ¿no? Pero voy a tener entonces el beta, el resto 90, y aquí está el angulito ese 90 menos beta. Y este va a tener que ser siempre menor a psi F, ¿ya? Menos el ángulo de fricción, que me define esta línea, ¿no es verdad? O sea que cuando entonces tengo el polo de este plano que cae en esta superficie ABCD, voy a tener una falla de volteo por flexión. Listo. No se da mucho en la práctica así, ¿verdad? Aunque se puede ver en algunos lugares, ¿ya? Estamos ahí. Hemos encontrado una superficie que se parece un poquito a la superficie que encontramos para la falla plana, ¿no es verdad? Pero es un principio totalmente diferente, ¿no? Esta comparación de ángulos que hemos hecho, que parte inicialmente de la comparación de esfuerzos. ¿Ven ustedes? O sea, comparación de esfuerzos los hemos llevado finalmente a comparar ángulos, como tal, ¿ya? Y es lo bonito de este método de Markland, ¿no? Que gráficamente podemos hacer un montón de sacar muchas conclusiones como tal, ¿ya? Y es lo que vamos a tener en el programa. Por ejemplo, aquí les he puesto un par de datos, ¿ya? Y ese talud, y fíjense, evidentemente aquí no vamos a tener, claramente vemos que polos de ese plano subvertical caen dentro de nuestra área crítica. Entonces sí voy a tener una falla de volteo por flexión. Habrá que hacer algo, pues ahí es donde tenemos que intervenir con medidas de sostenimiento para que esto no ocurra. Y para que esto no ocurra es bien sencillito, ¿no? Ustedes ya pueden imaginarse, seguramente voy a tener que meter aquí unos anclajes, ¿no? Y al meter esos anclajes voy a incrementar drásticamente esta fuerza normal
y al incrementar esta fuerza normal drásticamente, estoy aumentando tremendamente mi esfuerzo de corte, ¿no? Que sea mayor a este esfuerzo de tracción que voy a tener aquí en las secciones, que va a depender además de la distancia entre las discontinuidades, ¿no? De un H, si quieren ustedes. Para calcular esta fuercita acá, ustedes saben muy bien lo que tienen que hacer, pues ya han visto en la resistencia de materiales, ¿no es verdad? Para calcular este esfuerzo, el esfuerzo aquí de tracción y el esfuerzo de compresión debido a un momento, lo vamos a calcular fácilmente, ¿no es verdad? De ahí sale la definición además del momento de inercia de la sección y resolvemos el problema en esa forma. Y finalmente tenemos también estas fallas por volteo. Las fallas por volteo, ¿ya? Se ve mucho esto también en la práctica, ¿no? Tenemos una rotura, un movimiento de los diferentes bloques donde tenemos, evidentemente, tenemos que tener como condiciones diferentes sistemas de discontinuidades, ¿no? Y vamos aquí, ya no vamos a deducir prácticamente nada, lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro compasito, dibujar aquí el ángulo de fricción, este medio círculo, ¿ya? Y aquí vamos a definir con 20 grados, aquí, adoptamos 20 grados, y vamos a definir 3 áreas. Y vamos a decir que se tiene falla por volteo cuando la intersección de dos grandes círculos cae en toda esa área, A más B, si quieren ustedes. Y además, sí es importantísimo, se tiene un plano basal, ¿ya? Cuyo polo cae en el área A. Entonces sí vamos a tener entonces una falla por volteo. Bien, y finalmente tenemos la falla circular que ya la han estudiado ustedes un montón en la mecánica del suelo, o sea, no vamos a repetir mucho de esto, simplemente lo que hacemos es partir de una ecuación de equilibrio de una de estas tranches, ¿no? De una de estas rebanadas, si quieren ustedes, donde evidentemente estamos introduciendo aquí esa fuerza que la he llamado R, aquí la estamos llamando S, ¿no? El peso y además la acción de la lámina de la rebanada superior e inferior sobre la lámina que estamos usando. Y hacemos toda esa integración y sumamos todo esto para encontrar ese factor de seguridad. La falla circular, eso ya no nos metemos aquí, nos quedamos con lo que hemos visto en los suelos. Lo crítico es entonces tener buenos parámetros geomecánicos acá, ¿no? Eso es fundamental. Ok, y nos vamos a quedar acá nomás ya entonces en este capítulo 4, donde sí vamos a ver nuevamente el análisis del estado límite, ¿ya? Con más cuidado. Eso sería por el momento, señoritas y jóvenes. Nos quedaremos aquí, nos estamos adelantando a acabar la clase un poquito, pero no vale la pena que empecemos con este tema en este momento, ¿ya? Yo les agradezco, por favor, estudien, trabajen, sean buenos estudiantes, es lo que necesitamos. Tienen mucho todavía por delante les digo que no está tan como para escribir a Papá Noel el examen que hemos hecho, está un poquito, deja que desear, eso no más puedo decir, o sea, vamos a tener que ir ajustando algunas cosas para que esto salga mucho mejor, ¿ya? Les agradezco, los veo la próxima semana entonces, ¿ya? Buenas tardes. Hasta